tema España. Uh-huh. ¿Qué está pasando en España ahora? Vemos caso del hermano de Pedro Sánchez, la mujer, cada 2 semanas aparece algo nuevo. ¿Qué le pasa a nuestro país? A ver, yo creo que España es un país donde se lleva mucho la picaresca española, ¿no? Y creo que es algo cultural donde me incluyo, ¿vale? Y por tanto la gente cuando tiene una posición de poder intenta aprovecharse de esa posición de poder, ¿no? Eso pasa en el sector privado y pasa en el sector público. Y yo creo que ha ocurrido siempre y ocurriría siempre que no haya un control muy exhaustivo sobre las personas que tienen poder, ¿no? Yo creo que de aquí a unos años lo vamos a ver y yo no soy quién para anticiparme, pero creo que habrán juicios y saldrán cosas a la luz muy, muy, muy graves del gobierno actual. Es inaceptable éticamente que Pedro Sánchez critique a nadie que se vaya a Andorra o hable de Lamborghinis cuando su hermano está en Portugal. Es inaceptable. O sea, me parece de un nivel espectacular. Igual que es inaceptable que nos engañen. No creo que la población a nivel general es una población sin mucha formación y una población que es fácil de engañar, ¿no? Por tanto, es una formación poco libre. Desde el punto de vista de país, creo que el cambio de sentido no se va a producir porque necesitamos décadas de evolución y no se va a producir, creo. Porque al final el Partido Popular cuando estuvo hizo algo parecido al PSOE. De hecho, el PP de Montoro subió los impuestos tanto o más que lo ha hecho Pedro Sánchez con Montero, ¿no? Entonces, al final creo que es un modelo de Estado que no funciona, que es muy grande, que por tanto devora recursos, es una máquina inagotable de consumir recursos y un Estado mentiroso, un Estado que engaña a la población, un Estado que le dice a la población que las pensiones están garantizadas cuando las matemáticas no son política. Las matemáticas son números, ¿no? Y cuando alguien dice, oye, cuidado con las pensiones, se le señala y se le llama facha y se le dice de todo, ¿no? El otro día me sacaban en La Sexta mi cara diciendo que lo de las pensiones es un problema. Pero es que es matemáticamente un problema. Pero es que lo entiende cualquiera. El problema es que ningún político sale a la palestra a decirlo porque si lo dices pierdes votos. Y el otro día salió Albert Rivera con José Elías diciendo esto y luego salió Rayo machacándolo en plan mentiroso y lo ha reconocido. Pero si es verdad. O sea, un político, por cómo es la población, no puede decir las cosas como son. Y eso hace que estemos todos engañados y vivamos todos en una sociedad pues de mentira, ¿no? Mientras el país se arruina. Claro. Sí, que también genera esa inestabilidad y esa falta de protección jurídica porque dices, vale, es que el sistema pende de un hilo, en cualquier momento puede cambiar y puede pasar lo que sea. Es que si el país necesita recursos, tiene que detraerlos de algún sitio. Y la fuente de ingresos del país son sus ciudadanos. Entonces, claro que van a subir los impuestos y claro que van a ser más exigentes con tus impuestos, porque es que no tienen otra. Porque la otra opción es recortar y nadie se atreve a recortar. Porque si recortas, pierdes las elecciones. En cambio, si tú dices que paguen los ricos y le subes los impuestos a los ricos son pocos. Y ya de paso le suben los impuestos a los pobres, pero sin que se den cuenta, te mantienes en el poder. Y eso es lo que está pasando en España. Entonces, ¿tú crees que en 5, 10 años la situación de España va a ser similar a la actual o incluso peor? Yo creo que lo que ha pasado en Argentina es un muy buen pronóstico. Es decir, en Argentina lo que ha pasado es que ha colapsado. O sea, la red clientelar era tan grande que llegó a un punto que no se podía abastecer y petó. Pero mientras el sector público tenga recursos para ir manteniendo en nómina a todos sus votantes, va a mantenerse en el poder. Porque al final el votante sabe que si cambia el color político puede haber recortes en materia de contratación pública. Y si tú eres un contratado público, pues no vas a votar algo que te puede quitar tu puesto de trabajo. Entonces yo creo que la gente vota más con el egoísmo individual que no con la mentalidad colectiva. Sí. Y aquí no hay mano invisible que valga. Sí. Entonces para ti la única forma de que haya un cambio significativo es llegar a un colapso del sistema, del gobierno, por así decirlo, que sea ya totalmente insostenible y que haya un cambio extremo, por así decirlo. Sí. Como ha pasado en Argentina. Y tú lo has dicho, extremo. Si los políticos de hoy no fueran tan como son, no haría falta irse tan al extremo. Pero lo que están provocando es precisamente que nos vayamos al extremo, ¿no? Que estemos profundamente en contra de cómo se hacen las cosas y que propongamos un Estado mucho más delgado, ¿no? Y mucho menos gravoso para todos los ciudadanos. Pero bueno, yo creo que al final te vienen con la sanidad de la educación y es un escudo que es difícil de romper. Cuando la realidad es que los impuestos que sobran no son los de sanidad y educación. Los que sobran son los de sobreestructura burocrática de duplicidades y duplicidades y duplicidades y gente que no va a trabajar o, por ejemplo, el mantenimiento de la oficina de las artes escénicas. Esos son impuestos tirados a la basura. No sanidad y educación. De hecho, incluso invertiría más en sanidad y educación. Y en meritocracia, en ayudas públicas para la gente que lo necesite de verdad. Pero no para aquel que se aproveche, sino para aquel que lo necesita. Uh-huh.
Y con respecto a saliendo un poco de España a Europa, ¿cómo ves la situación de Europa? ¿Va a llegar también a ese cambio como el que probablemente veamos dentro de unos cuantos años en España? Sobre todo con todo el tema de la deuda, inseguridad. Está llegando. Lo que pasa es que yo creo que hay aquí dos variantes. Está la variante económica y la variante migratoria, ¿no? Yo creo que todos los países de Europa han tenido políticas migratorias muy laxas de permitir que cualquier persona cruce la frontera y viva ilegalmente, ¿no? Y eso está pasando factura. Y si no puedes ver Italia, puedes ver Alemania o puedes ver Francia con Le Pen, ¿no? Están surgiendo partidos más de extrema derecha que utilizan el argumento de la migración como un argumento para ganar las elecciones, ¿no? Sí. Por la seguridad, etcétera, ¿no? Pero luego está la parte económica que la gente no lo menciona, pero porque es más fácil entender para una persona de a pie que la inmigración ilegal es mala que no entender que el exceso de deuda es malo, porque hay poca cultura financiera. Entonces, el que lleve en su programa político reducir la deuda pública no va a ganar, porque a la gente la deuda pública le da igual. Porque no le afecta directamente en su día a día. Sí, cuando realmente sí le afecta, porque el interés de la deuda es un coste financiero para el Estado, que son recursos que se detraen de un presupuesto público que podría destinarse a cosas para él, ¿no? Y que la forma al final de pagar la deuda es imprimiendo más dinero que lo que vas pagando con la inflación. Exacto. Pero como la población no está formada a este respecto, quien vaya con este programa político no lo va a ganar. Entonces, la reducción de deuda pública solo puede producirse si gana un Javier Milei. Y solo puede ganar un Javier Milei si hay un colapso en la red clientelar. Y esa es un poco mi lectura. ¿eh? Y no soy experto, eso es una opinión mía. Sí, es una mía, opinión tuya y listo. Viendo un poco la situación mundial, ¿no? Que vemos que las cosas no tiene pinta que vayan a mejorar y que para mí la estrategia es, oye, cada uno a protegerse él mismo de la mejor forma posible, proteger a él, a su familia, a los suyos y montarse lo suyo, trabajando para alguien o emprendiendo lo que sea. Para acabar, aquí en Andorra, ¿estamos seguros? ¿Estamos protegidos de todo esto? No hay ningún lugar 100% seguro, como he dicho antes, pero creo que Andorra es un país independiente, mientras no se vuelva dependiente, por así decirlo, normativamente, y es un país donde el rango de seguridad, a mi juicio, es alto. ¿Vale? No obstante, no hay que olvidar que Andorra es un país pequeño, a nivel geopolítico su fuerza de negociación es muy baja y por tanto si la Unión Europea se pusiera muy dura, especialmente Francia y España, con Andorra, Andorra podría acabar asfixiada por un tema político, ¿no? O de negociación. Lo que Andorra tiene un sistema que mucha gente no conocerá y lo explico muy brevemente. Andorra es un coprincipado. La jefatura de Estado es el obispo de la SEU y el presidente de la República Francesa. Entonces, esta forma de Estado también tiene un guiño geopolítico, que si algún día alguien quiere presionar a Andorra, los coprincipes deberían mediar y solucionar ese problema, ¿no? Y históricamente Andorra se ha desarrollado de la forma que se ha desarrollado por esta protección del coprincipado, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de los países donde puedes estar, Andorra es un buen lugar. También te digo, como dice mucha gente, al final tú estás en un lugar porque te compensa y te gusta. Si Andorra cambiara muy radicalmente en los próximos años, pues tú, yo, cualquiera buscaría otro lugar donde residir. Y esto es algo que, más que una declaración de intenciones, es algo lógico. Tú te vas con tu familia donde crees que tu familia es más feliz y está más segura. 100%. Andorra hoy es el lugar. Y espero que mañana también lo sea. O sea, yo creo que mi hijo crezca en Andorra. Me gustaría muchísimo. Perfecto. Pues con esto acabamos. Muchas gracias, Marc, de verdad. Creo que a la gente le va a servir y a mí al menos me ha encantado. Un abrazo, Adrián. Gracias por invitarme.